Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar al amigo, querido geólogo economista especializado en exploración mineral, Guillermo Pensado, graduado como licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata y Master of Science en exploración minera en Queen's University, Canadá, 30 años trabajando en exploración minera, con experiencia internacional en depósitos de oro, plata, cobre y uranio. Actualmente es vicepresidente de Exploraciones en Blue Sky Uranium Corporation, consultor independiente y asesor técnico en el Plan Pilares de Mendoza, matrícula profesional del Consejo Superior Profesional de Geología de Argentina y American Institute of Professional Geologists de Estados Unidos, persona cualificada. Guillermo tiene mucho más que decir de su trayectoria, nosotros lo sabemos, pero por razones de brevedad vamos a dejarlo ahí para que él pueda ponerse el micrófono por delante y empezar a darnos todo ese saber que tiene y que estamos ansiosos por conocer. Buenas tardes, Guillermo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los amigos del Ateneo, a todos los que están hoy en la charla y a los que nos van a escuchar más adelante. Hoy les vengo a hablar algo que es algo que hace años venimos trabajando en Mendoza, del cual mucho ha estado también este Ateneo participando. Ya van a ver de qué forma o cómo. Y la idea es mostrarles un poco este plan de desarrollo para Mendoza en torno a una de sus potencialidades, que es su potencial minero, pero pensándolo obviamente desde el siglo XXI, una minería moderna y sostenible. Un poco lo que va a ser esta charla, vamos a ver un poco los antecedentes de cómo se fue construyendo este plan, ver algunos ejemplos de cómo la industria minera puede ser un motor de prosperidad y desarrollo sostenible en otros lugares del mundo y de lo cual tomamos nota para poder tomar de referencia para trabajar. ¿Qué representa ese potencial minero para Mendoza, que es una oportunidad y que es única por sus características? ¿Cómo poder desarrollar una minería a partir de una visión estratégica que comprometa al territorio y su gente? Y vamos a ver, por eso se llama Plan Pilares, porque justamente son 5 pilares fundamentales que desarrollamos para esa visión estratégica. ¿Cuáles serían los escenarios potenciales en base al potencial geológico que conocemos para la provincia? ¿Y cuál es la agenda a seguir para que esto sea realidad? Porque esto sabemos que empezó ahora, pero la idea es desarrollar una política de desarrollo minera provincial de largo plazo, una política de Estado que sobrepase incluso quienes estamos acá hablando. Vamos a empezar entonces con el capítulo 1. Y esto es un poco lo que yo les contaba, esto hace años que venimos trabajando con esto y el Ateneo ha sido parte o ha escuchado parte de las cosas que vamos a trabajar en el Plan Pilares después. Para los que no lo vieron, pueden ir al canal de YouTube del Ateneo y ver, por ejemplo, la presentación de hace año y medio más o menos sobre el valor agregado desde la industria minera. Hace casi un año, no, un poquito más de un año exactamente, también hablábamos sobre los minerales críticos y estratégicos, también lo pueden ver en el canal de YouTube. Y en esas charlas, entre los temas que proponíamos, está el preguntarnos qué clase de desarrollo económico buscamos y dejar de pensar en el simple extractivismo que claramente ya tiene que ser sobrepasado en el siglo XXI, cambiando paradigmas hacia una integración económica global en los encadenamientos productivos y cambiando el paradigma donde el valor agregado solo es el procesar algo, digamos, produzco cobre y hacer cables.
Eso parecería que es el valor agregado más directo. O produzco litio y hago batería de litio. Y en realidad transformarlo en donde el valor agregado es darle intensidad al conocimiento aplicado, empezar a desarrollar la industria del conocimiento. Y para que esto sea realidad, otra cosa que hablábamos en algunas de esas charlas es que, y el objetivo del plan Pilares es terminar un poco de estas agendas fragmentadas, donde cada sector o cada grupo ve su propia realidad y trabaja en esa dirección, que si no están direccionadas, en algún sentido terminan siendo caóticas y muchas veces contraproducentes, y tratar desde el plan Pilares desarrollar una visión compartida, donde no implica que todos pensemos lo mismo, sino que cada sector va a tener su visión, pero direccionada hacia un bien común, o sea, una visión común en una agenda integrada y colectiva. Y ese esfuerzo es lo que está tratando de buscar el Plan Pilares con una visión integral de, de cómo debe ser un desarrollo moderno y sostenible para Mendoza. Entre los elementos centrales para poder desarrollar este plan estaba obviamente el aprovechar el potencial geográfico o geológico de Mendoza, como también sus capacidades humanas y tecnológicas, que son bien reconocidas, su experiencia y tradición en la industria, y esto para dar un salto en prosperidad en torno a un desarrollo minero moderno, que ayude a dinamizar toda la economía de Mendoza para poder generar empleos de calidad, pero al mismo tiempo también pensarlo integralmente, cuidando mejor nuestras cuencas hídricas y nuestros ecosistemas, porque no es solo producir minerales, sino es pensar desde de un desarrollo sostenible para, para el territorio. Y esto lo podemos estar charlando en parte porque hay como una ventana de oportunidad para Mendoza y aquellos países con potencialidad geológica como es en nuestro territorio, que es lo que veíamos en la charla de minerales críticos. Hay una demanda por producir minerales, fundamentalmente aquellos relacionados a la transición energética que se precisa para alcanzar la meta de carbono neutralidad de aquí al 2050, y que por esa necesidad de minerales se abre esta ventana de oportunidad que permite atraer inversiones de calidad que puedan transformar a Mendoza como una protagonista de una minería moderna. Y lo que buscamos justamente eso es el hecho de no haber tenido desarrollo o muy poco desarrollo minero, sobre todo metalífero, hasta la fecha, nos brinda también una oportunidad de, de pensar, iniciar esta nueva etapa con estándares del siglo XXI, de producir minerales con los mejores estándares que hoy se exige en el mundo. Por ejemplo, esto que ya habla del cobre verde, y que ese estándar sea un estándar que lleve a Mendoza a un tipo de minería eh, bien reconocida mundialmente, con un estándar para los mercados más exigentes en cuanto a recibir minerales, teniendo en cuenta las condiciones de producción y el desarrollo sostenible. En esto, lo que hablábamos de los minerales críticos, hablábamos, digamos, hay una cuestión de que el mundo está precisando una serie de minerales claves, entre ellos, y uno de los más importantes es el cobre, porque, digamos, cuando hablamos de la transición energética y la transformación de la energía, de energías por la quema de combustibles fósiles a energías sostenibles, lo que hay que tener en cuenta es que siempre el cobre hace falta, no solo para todos esos equipos, sean de energía eólica o energía solar
energía nuclear, sino además para transportar esa energía. Entonces el cobre empieza a tener un rol realmente importante y que Mendoza, en base al conocimiento geológico que se tiene, tendría una potencialidad, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante de dónde viene, de estar produciendo en pocos años, si se empieza realmente a invertir en exploración como es la intención, a partir de 4 proyectos que podrían estar proveyendo al mercado mundial casi unos 500.000 toneladas de cobre al año. Y en una visión más optimista, podría alcanzar quizás a 8 proyectos, ya en 30 años posiblemente, 30, 35 años, y triplicar esa producción a casi 1,5 millones de toneladas de cobre. Eso pondría a Mendoza, si lo ponemos en los parámetros de producción mundial actual de cobre, podría estar en el top 10 mundial de producción. Parece una visión súper optimista, pero tenemos una geología, y ya la vamos a ver, que nos hace ser optimistas en pensar que al menos esos 500.000 toneladas de cobre es una meta alcanzable, y no es descabellado pensar que podríamos llegar a producir bastante más. Y es importante pensar que esto no es algo que arranca, no es una industria que uno dice me pongo a producir y produzco, sino que esto lleva todo un proceso de prospección, exploración, y que va a ir de a poco dando resultados, y vamos a ver de a poco ver proyectos que pueden convertirse en centros productivos, y eso tomarlo como una, un impulso de proyecto en proyecto para ir aprendiendo a través de cada uno de ellos en cómo ir mejorando esa transformación productiva y cómo ir mejorando las prácticas asociadas a esos centros. Para empezar a trabajar en este plan, era importante algo clave, que era tener lo que nosotros llamamos las 3 patas de la mesa. Sin esas 3 patas mínimas, la mesa se cae. Y era tener al Estado presente. En este caso, lo hicimos a través de la empresa de promoción minera Impulsa. Tener el sector privado, las empresas, con su capacidad de emprendimiento y visión de negocios. Fue principalmente a través de 2 empresas socias del CEM, y el CEM mismo quien se puso en empezar a trabajar en el desarrollo de esta visión compartida, y la Universidad de Cuyo, que se integró a esta idea y que aportó mayormente la capacidad de conocimiento a trabajar en este primer paso, que era delinear una visión compartida. Y esto dentro de una fase a largo plazo, de lo que hablaba más temprano. El objetivo es llegar a alcanzar a desarrollar una política de Estado de largo plazo en torno al desarrollo minero. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue la fase 1, que era recién dar los lineamientos iniciales de este plan, desarrollar la visión compartida para poder esa visión empezar a compartirla con más sectores o instituciones que las que originalmente dieron pie a este plan, y empezar a armar lo que hablaba antes, una agenda colectiva y compartida. Empezar a trabajar sobre algunas iniciativas tempranas, que era lo que podíamos empezar haciendo para que esto se haga realidad. A trabajar en modelos de coordinación de cómo poder trabajar y hacerlo en un formato eh, profesional de la exigencia que el desafío pide, y empezar a trabajar con algunos actores en esa construcción de la agenda futuro. Esto empezó en noviembre 23 a trabajarse,
nos pusimos una meta de 6 meses. Estamos presentando el documento final en los próximos días y esperando lanzar la fase 2 eh, con la estrategia para el mediano plazo. Esto es cómo se armó el equipo de trabajo. Como decía, trabajamos en conjunto el sector privado, el Estado y apoyado con la Universidad de Cuyo en cuanto a la gente que nos ayudó a trabajar en los pilares. Se armó una asociación con un consejo directivo donde están los representantes de Impulsa, del SEM, de las empresas participantes y yo como representante técnico, con un coordinador, y esto con el asesoramiento de una consultora chilena, Carungen, que es quien nos trae la experiencia de trabajar en el desarrollo de políticas mineras eh, para, para regiones o países en diferentes lugares de Latinoamérica, en diferentes lugares del mundo, y además la metodología de trabajo para alcanzar esas metas. Y con ello fue que desarrollamos ese plan en 5 pilares, donde los pilares en los cuales se basaba el desarrollo la estrategia es el desarrollo minero, los encadenamientos y el clúster minero con empresas que den servicios o profesionales a la industria, tener muy en cuenta los factores ambientales críticos, tener en cuenta las necesidades de infraestructura, logística, conectividad, de energía, y tener en cuenta también cómo es el sistema de gobernanza para que esto sea posible y la vocación territorial eh, de cómo involucrar a la sociedad en este plan. Para eso contratamos profesionales para cada uno de esos pilares y profesionales que estuvieron además a cargo de la coordinación de esos pilares. No fue un trabajo sencillo, de mucho esfuerzo, y agradezco muchísimo el trabajo que todos ellos hicieron. No los voy a nombrar porque seguro me olvido alguno, pero por ejemplo se hicieron entrevistas a profesionales, se trabajó en forma multidisciplinaria porque muchos de los trabajos caían en un pilar o en otro y había que coordinar entre los pilares cómo entablar ese relacionamiento entre todos ellos. Así que fue un trabajo bien arduo que sirvió para dar un primer diagnóstico y una hoja de ruta para la siguiente fase. Un poco de los ejemplos con los cuales arrancamos y tomamos de modelo, algunos de ellos ya los hablamos en charlas anteriores acá en el Ateneo, pero un ejemplo es nuestro país chileno de cómo dio un salto en la producción minera de más del 200% en 15 años, y eso fue a partir de un desarrollo estratégico y de una planificación que arrancó allá por el fin de los 80 y una participación del sector privado que al ver un escenario atractivo para la inversión y la producción, comenzó a invertir y a producir cada vez más cobre, sobre todo, teniendo en cuenta que es el principal productor de cobre del mundo. Y esto es algo que nosotros lo tomamos de ejemplo de cómo fue ese crecimiento. Y en ese crecimiento, uno de los temas importantes a considerar es que, por ejemplo, allá como a fines de los 80, en la generación o en el impacto en el Producto Bruto Interno de Chile, cada dólar que generaba las exportaciones de mineral generaba aproximadamente 0,405 como impacto indirecto de la minería. Hoy día, más de 20 años después, cada dólar que
produce la minería chilena, produce $1 más en la economía chilena. Y eso es empezar a pensar cómo yo puedo desarrollar a partir o en torno a un sector económico a mi economía en general. Y para eso hay que ir escalando capacidades, estableciendo ecosistemas de trabajo, empezar a desarrollar no solo empresas de servicios, sino también de conocimiento, empezar a desarrollar nuevas ideas en cómo poder desarrollar nuevas tecnologías, ir patentando esas nuevas ideas de desarrollo para que eso sea una ganancia neta para la región o el país que lo desarrolla. Y un ejemplo de eso, el más importante, y es, digamos, aspiracionalmente el que vemos como la meta a llegar, también lo charlamos en alguna de esas presentaciones, es el clúster minero australiano, donde, si vuelvo al mismo ejemplo que hablaba recién de cuánto genera $1 en la producción minera chilena, que produce $1 en forma indirecta, en Canadá han podido o aprendido a desarrollar tantas empresas de servicios y de bienes para la industria, incluyendo software, educación, desarrollo tecnológico, que cada $1 de la producción minera australiana produce $1.30 más en la economía australiana. Y eso lo hicieron a partir del desarrollo de un plan estratégico como el que intentamos desarrollar con el Plan Pilares. En Mendoza, lo bueno es que no tendremos por ahora desarrollo minero metalífero, pero sí tenemos mucha capacidad de base en lo humano y en lo empresarial, mayormente porque tuvimos el principal clúster petrolero del país, hoy día un poco migrado hacia Añelo, con Vaca Muerta, pero eso nos da una capacidad de base en empresas de servicio, metalmecánica, desarrollo de tecnología, también con la presencia de centros de investigación, ocho universidades, nos da una potencialidad o una tierra fértil que si enfocamos y conectamos con el desarrollo de la minería de gran escala, como creemos tendría potencialidad Mendoza, mayormente vinculada al cobre, podría rápidamente escalar y ascender in- en ese, eh, en esa relación de desarrollo económico como el que veíamos en Chile y en Australia. Esto también lo vimos antes en alguna de las charlas, esto de la transición energética y el desarrollo tecnológico, que está necesitando de más minerales, tanto en el número de minerales como en los volúmenes, para poder alcanzar las metas de la carbono neutralidad y el desarrollo tecnológico que el mundo está viendo. Y entre ellos, lo que decíamos, es el cobre, uno de los minerales eh, más importantes en este desarrollo. Y en Mendoza, sobre todo en cobre, existe un potencial minero que un poco se ve en este mapa. Esto es obviamente el mapa de Mendoza con estas franjas de diferentes colores, son lo que se llaman fajas o franjas metalogenéticas. Son franjas asociadas al desarrollo de un tipo de mineral que como verán son casi todas norte-sur, y eso es un reflejo de la tectónica de placas entre Sudamérica y el Pacífico y la placa oceánica, que va entrando
en la zona de subducción de norte a sur, y se ve reflejado en estas franjas que van asociando depósitos minerales o proyectos relacionados a una edad en particular, y en este caso a un mineral en particular. Estas son las fajas metalogenéticas de cobre, y vemos, por ejemplo, que en Mendoza tenemos esta, digamos, que cubre el sector norte, y que es una faja de edad miocena, entonces en el terciario, y a la cual se asocian algunos proyectos de minerales de cobre, como los paramillos. Después tenemos la faja pérmica, que es, por ejemplo, donde se encuentra San Jorge, en el norte de Uspallata, y que sigue más al norte en San Juan, en la mina de oro Casposo, por ejemplo. Después viene esta franja que viene casi por el límite internacional, que es la franja de cordillera principal del Mioceno también, y a la cual se asocian grandes depósitos y proyectos de cobre. En este caso ven acá, bien al norte, está la mina Pelambres. Al lado está el proyecto Pachón, que es el proyecto de cobre más importante para ser desarrollado en Argentina, y que se encuentra en San Juan. Para que tengan una escala de la potencialidad de estos proyectos, el proyecto San Jorge tiene un tonelaje de mineral contenido de cobre, o sea, el cobre fino que estaría diseminado en esas rocas, está estimado en 1,1 millón de toneladas. Pachón tendría 15 millones de toneladas. Como le digo, es el proyecto más importante conocido hasta ahora en Argentina. Pelambres tiene casi 50, para que ustedes vean la potencialidad de la faja. Después, acá al oeste de Mendoza, justo al sur de los caracoles que nos llevan a la costa chilena, tenemos el complejo minero más grande del mundo, Río Blanco Los Bronces, que entre los dos tienen unos 110 millones de toneladas de cobre fino contenido, y está creciendo, están explorando y encontrando más en profundidad. Los otros proyectos importantes de San Juan están todos en esta franja, y hacia el sur, esta franja entra de casi 100% en territorio malargüino. A partir del norte de Malargüe empieza a entrar más de lleno en Argentina, y todos estos cuadraditos que ven son proyectos de cobre conocidos en la zona, relacionados a esa faja. Y la última faja, la más al oeste, que es un poco más joven, Miopliocena, también de cordillera principal, incluye, por ejemplo, la mina El Teniente, a la altura de Rancagua, es la mina subterránea más grande del mundo. Esa mina ha estado en operación por los últimos 100 años y tiene recursos para 100 años más, y el cobre contenido es casi de 140 millones de toneladas. Esa franja entra en Argentina en la zona de Malargüe. Entonces, estas franjas son de alta potencialidad. Esto es un trabajo, como ven ahí dice Segemar Zapetini, bastante reciente, el 2021. Es un trabajo que realizó el Servicio Geológico Minero Argentino con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Es para toda Argentina. Nosotros concentramos el foco en Mendoza, porque lo que buscaron con ese trabajo no solo identificar las fajas metalogenéticas, sino además tratar de reconocer la cantidad de mineral o depósitos por descubrir en base a un trabajo estadístico probabilístico. Entonces, para esas fajas se estiman que en Mendoza podrían descubrirse unos 8 nuevos depósitos de, de cobre, y nos estamos concentrando en cobre
por una razón también, no solo porque es la mayor potencialidad que tiene Mendoza, sino también que con las restricciones de la legislación mendocina, entendemos que estos depósitos que hablaba, los grandes depósitos de Chile, todos, tanto los bronces Río Blanco como el Teniente, producen por flotación, y para flotación no se requiere los elementos prohibidos en la legislación mendocina. Entonces, serían para procesos industriales o de concentración considerados bajo la legislación actual en Mendoza. Y en cuanto a la cantidad de recurso no descubierto o con potencialidad de descubrirse para Mendoza, se considera que podría ser arriba de los 50 millones de toneladas de cobre fino. Como digo, esto es un trabajo estadístico, probabilístico, hecho en base a la información de proyectos productivos y proyectos exploratorios en las diferentes fajas, y este número puede variar, más si consideramos que estas fajas, que son las más ricas, entran, por ejemplo, enteramente en territorio malargüino, y si tomamos no sé, el Teniente, como le dije, solo el Teniente tiene 140 millones de toneladas de cobre fino. Y esos son los depósitos que llaman los supergigantes. Si tenemos la suerte de que con los años, pues no es algo que es fácil descubrir, encontramos un depósito de estos en territorio malargüino, puede ser que se confirme o incluso se aumente el cobre contenido por descubrir en Mendoza. Y como decía antes, como tenemos la chance de arrancar con el estándar que los mendocinos queremos hacerlo, y los mendocinos queremos hacerlo pensando en una minería moderna y sostenible, buscando alcanzar los mejores estándares para producción. Aquellos que producen vino, por ejemplo, uno sabe que si produce vino o algo para consumir, creo que es el mercado inglés, sabe que tiene los mejores estándares y a partir de ahí se le abre el mercado del mundo. Bueno, lo que incentivamos es alcanzar los estándares y requerimientos de los mercados demandantes de cobre con mayores exigencias, hoy día es la Comunidad Económica, para poder cumplir no solo con los mejores estándares del mundo, sino saber que lo estamos haciendo como una forma de atraer inversiones de calidad a nuestro territorio. Y esa minería verde es no solo producir cobre, sino además baja en emisiones, baja en residuos, ir bajando el consumo de agua a usos eficientes, proteger la biodiversidad de la zona donde se trabaja, usar en lo posible energías renovables, tratar de buscar los encadenamientos, la industrialización y el uso del conocimiento local, e insertar claramente a, a los territorios, promoviendo las vocaciones hacia el desarrollo del sector. Vamos a ver entonces ahora cómo poder alcanzar eso, cómo poder alcanzar esa meta y cómo se fue trabajando en este plan estratégico. Y las metas es buscar prosperidad generando empleo de calidad al transformarse en un productor relevante de minerales críticos o estratégicos que impulse el desarrollo industrial y tecnológico, que minimice los impactos ambientales, que busque alcanzar la carbono neutralidad, que cuide las cuencas hídricas, pero además regenere los ecosistemas asociados. Y esos pilares, como ya los mencionaba antes, el pilar 1 es el desarrollo minero, que es lo que precisamos si estamos planificando hacerlo en torno a la minería. Este formato de trabajo se puede aplicar a otros sectores, en este caso lo estamos haciendo para el desarrollo minero. En este caso sería buscar las condiciones para impulsar las inversiones de exploración, por ejemplo, pues lo que nos está faltando ahora es inversión de exploración, que es la inversión de alto riesgo, para
que se empiece a reconocer si esa potencialidad geológica se transforma en centros productivos en el mediano plazo. Cómo ir desarrollando los encadenamientos y las condiciones con los proveedores y el capital humano productivo local, cómo ir trabajando en investigación y desarrollo para que impulse una transformación productiva y aumente la competitividad, porque hay que pensar que no solo tenemos que estar pensando en desarrollar proveedores para una potencial desarrollo minero mendocino, sino que esos proveedores se capaciten y alcancen un nivel de competitividad que puedan salir a competir tanto en el país como internacionalmente a vender sus servicios. Incluso algunos migrarán hacia otros sectores económicos con la experiencia desarrollada dentro del sector minero. En el pilar 3, claramente estuvimos viendo los factores ambientales críticos, cómo desarrollar esa minería con la más baja huella hídrica y ambiental posible. Y no solo eso, sino que ayude a enfrentar prácticas y políticas también para el cambio climático, pensar en cosas como la economía circular, cómo cuidar los ecosistemas y empezar a desarrollar un poco más allá de digamos, de frases tan simples como decir, ok, cuidemos el ambiente, sino que ir un poco más allá y ayudar desde este sector a implementar prácticas para el cambio climático en otros sectores. Lo otro importante es qué es lo que voy a precisar para todo eso. ¿Qué infraestructura, logística, qué conectividad, qué energía, qué voy a precisar para poder desarrollar eso? Y hay que irlo planificando con tiempo. Porque no puede ser que quizás descubramos un día una gran mina, un gran yacimiento como estos que veíamos en Chile y no podemos desarrollarlo porque no tenemos o acceso o conectividad o energía para hacerlo. Entonces hay que empezar a planificarlo con antelación. Y por último, como son inversiones de alto riesgo y de muy largo plazo, entender que esas inversiones solo van a llegar y mantenerse si las condiciones regulatorias y de control y sociopolíticas son aceptables para el riesgo que se están tomando. Entonces tenemos que trabajar, y en eso ya se están trabajando, como habrán escuchado, desde el gobierno están ya desarrollando algunas iniciativas, como el cambio del Código de Procedimientos Mineros y ahora con un proyecto de ayudar al desarrollo de un distrito minero en Malargüe, empezar a trabajar sobre qué condiciones me dan transparencia y seguridad, no solo al inversor, sino además al ciudadano, saber que los controles existen, que se puede confiar en lo que se está haciendo, porque eso da confiabilidad a ambas partes. Y esto es algo que hay que desarrollarlo y trabajarlo. Y como estos son 5 pilares, que se precisan unos a otros, lo que estuvimos trabajando en el plan hasta ahora, fue tratar de medir en qué nivel estamos en cada uno de estos pilares, tratando de saber si estamos en una condición que no se va a poder salir prácticamente o muy difícil con mucho trabajo por delante, si está preparado ese pilar para ser catapultado hacia un desarrollo o si ya es un nivel de desarrollo maduro. Y teniendo en cuenta que por ser un encadenamiento, el eslabón más débil es el que va a estar limitando el desarrollo de los otros. Si yo tengo muchísimo potencial geológico, pero no tengo ni empresas para poder desarrollarlo o personal para poder trabajarlo, no tengo agua ni capacidad de hacerlo ambientalmente sostenible, no tengo energía, me va a limitar el desarrollo del pilar 1. Entonces, lo que estuvimos trabajando en parte ir reconociendo en cada uno de esos pilares cuáles son las brechas o el faltante por desarrollar, que sería todo lo que hay que trabajar para que ese potencial en ese pilar se desarrolle.
Entonces, fuimos midiendo con las diferentes entrevistas y trabajos en qué nivel está en cada uno de estos pilares para saber dónde tenemos que poner el foco en las siguientes etapas para poder potenciar el pilar 1 y desarrollar la potencialidad minera mendocina al máximo, teniendo en cuenta los otros pilares. Y esto es alguno de los ejemplos. Por ejemplo, entre las principales brechas que encontramos en el pilar 1 es que aún existe un conocimiento geológico de la provincia limitado o subexplorado. También que la conectividad para alcanzar las áreas prospectivas es difícil, por lo tanto se hace más difícil seguir avanzando en el conocimiento, en los trabajos de campo, que el marco legal vigente y la falta de una política de desarrollo minera en los últimos 15 años claramente limitaron la inversión, sobre todo en la etapa de exploración que hay que pasar para poder alcanzar un desarrollo productivo. Que la ineficiencia en los trabajos de control también afectó en la visión que se tiene sobre el sector. También hay una burocracia administrativa que ha hecho que los trabajos sean lentos y terminen desincentivando la inversión en exploración. Y entre las acciones prioritarias que estamos viendo es claramente incentivar la exploración minera para sacar esa potencialidad geológica en realidad. Después, dirigir las entidades de control y administración en el minero y en el ambiental, ayudándolas con presupuestos adecuados que les permita capacitar su personal, dotarlos de tecnología e infraestructura para que puedan realmente cumplir con una administración y control eficiente. Y bueno, lo que estamos haciendo es desarrollar un plan estratégico, una visión compartida que permita ver cómo poder desarrollar el sector. En el pilar 2, por ejemplo, en la parte del clúster minero, con los encadenamientos con empresas locales, por ejemplo, una de las brechas que se ven sobre este sector es la falta de escalamiento al aprovisionamiento, la capacidad, digamos, si estamos pensando en grandes centros productivos, son grandes demandantes de servicios que podrían no ser ofrecidos desde Mendoza y va a haber que trabajar para mejorarlo. Los perfiles laborales, claramente, están faltando profesionales, ustedes lo saben bien en la UTN, como faltan no solo profesionales, sino también oficios relacionados con el sector. Y después la falta de articulación entre los diferentes actores de la industria. Y entre las acciones prioritarias que se proponen están, bueno, armar esa agenda común de un clúster minero, empezar a trabajar en una forma, una visión compartida, mejorar la calidad de la información entre los diferentes proveedores y armar una hoja de ruta e información sobre los niveles de inversión en investigación y desarrollo dentro de la minería. Bueno, no voy a ir con todos, pero era un ejemplo para dos. Ahora vamos a hablar un poco a partir de esa potencialidad geológica que veíamos. Había que empezar a ponerle a ese pilar 1 cuánto sería el premio para poder desarrollar todo esto, cuánto serían el impacto económico que ese potencial geológico, si se confirma y se desarrolla porque hay inversión en exploración, podría representar para el desarrollo de la provincia. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar escenarios de trabajo, y decir, ok, veíamos que según ese trabajo el Servicio Geológico Argentino podría descubrirse 8 proyectos, entonces dijimos, bueno, perfecto, pongamos que se van a descubrir esos en 3 escenarios diferentes, esos 8 proyectos. Un escenario de base, el primero arriba de todo es Potasio Río Colorado, que tiene un gran impacto dentro de la minería, va a tener un gran impacto dentro de la minería mendocina, entonces, y ya es una realidad, ya está en etapa de reingeniería del modelo que se tenía con Vale para transformarlo, escalarlo a la productividad que se quiere alcanzar ahora. Y después, etapas de exploración y desarrollo para diferentes proyectos
primero un escenario de base, que son descubrir de aquí al 2000, en los próximos 10 años, por lo menos 4 proyectos, que en realidad si uno ve cuando se mete en la planilla va a ver que estos proyectos en general son chicos a medianos, que en la prospección son los más fáciles, entre comillas fáciles, de descubrir y poder pasarlos a producción. Para que tengan una idea, hoy día en San Juan hay 4 proyectos en etapas avanzadas de exploración a prefactibilidad, factibilidad. Entre los 4 suman más de 30 millones de toneladas de cobre fino contenido. Y nosotros en este trabajo decimos, bueno, estos primeros 4 en realidad van a tener unos 10 a 13 millones de toneladas de cobre fino contenido. O sea, en realidad comparados con eso son proyectos relativamente chicos hasta que después de todos los trabajos de exploración aparece un proyecto grande. En unos cuantos años de acá, dentro de 15, 20 años, entonces creo que sí, para entrar en producción casi en 20 años, pero se sigue la exploración y en otros escenarios, este es el escenario de media con 6 proyectos y el escenario de máxima con 8 proyectos, alcanzando esas 50 millones de toneladas potencialmente contenidas en Mendoza de cobre por descubrir. Entonces, estos fueron los escenarios. Y a esos, una vez desarrollados estos escenarios, empezamos a darle valores económicos. ¿De qué implica? O productivos. En este caso, ok, cuando ven en estos gráficos que vamos a ver ahora, en azul la parte sólida es el escenario de base, considerando el descubrimiento en el cual se basa casi todo el trabajo, que es 4 proyectos mineros, que en su etapa de mayor productividad, donde se suman las producciones entre ellos, alcanzarían casi el 500.000 de toneladas de cobre fino. Y estos son los escenarios de media y de máxima en el largo plazo, alcanzando en el de máxima, como hablábamos al principio de todo, casi una producción de 1,5 millones de toneladas de cobre fino al año. Eso llevado a exportaciones, implicaría, y acá sumamos en este gráfico, además está sumado lo que serían las exportaciones de potasio Río Colorado. En el escenario de base tendríamos una exportación media de aquí al 2050 de unos 4.600 millones de dólares y en un escenario de máxima superaríamos los 13.000 millones de dólares al año. Esto es los flujos anuales de operaciones, los gastos en operaciones. ¿Y por qué es esto importante? Es cuánto la minería precisa gastar para producir ese mineral que va a vender. Y esto es importante porque es ahí donde se enfoca el pilar 2. Para esas empresas de servicios y los profesionales trabajando dentro del sector, normalmente la provincia o la región donde se desarrolla llega a captar el 60 al 70% de esos gastos en operaciones, que estamos hablando, en este caso, de unas operaciones anuales para el escenario base de aproximadamente 1.700 millones de dólares. O sea, estos serían el 60% de eso, ¿no? Serían casi 1.000 millones de dólares que irían a empresas de bienes y servicios de Mendoza o profesionales o centros de investigación. Si vemos las inversiones requeridas para que estas minas entren en producción y vemos las inversiones en capital de construcción y mantenimiento acumulado en el tiempo, tenemos que para el escenario base, incluyendo la construcción de potasio Río Colorado y el mantenimiento, porque estas minas no solo tienen inversión cuando se abren, sino que después hay que tener inversiones año a año para poder sostener el desarrollo de ese centro productivo. Entonces, en un escenario de base,
digamos, estaríamos arriba de los 12.000 millones de dólares en inversión acumulada en los próximos 27, 30 años. ¿Cuáles serían los empleos directos e indirectos con los diferentes escenarios? Directo se llama al que directamente es empleado de las compañías mineras, que normalmente es el más bajo, donde en realidad la mayoría de los trabajos son por empresas de servicio que están trabajando dentro de la minería. Entonces, por eso directo e indirecto en los diferentes escenarios, sea el de base, medio o el de los 8 proyectos. ¿Cuánta inversión sería necesaria para, por ejemplo, en este caso, en los próximos más de 20 años, descubrir esos 8 proyectos mineros? Pero esto tengo que aclarar algo, que habla de una inversión promedio anual en exploración de 34 millones de dólares y inversión de estudios. Esto significa estudio porque es el estudio de detalle que se hace sobre cada proyecto antes de entrar en producción. Son el promedio anual unos 29 millones de dólares si fuera promedio, si no acumulado, vemos para la etapa 2024-2044 en exploración precisaría solo para descubrir esos 8 proyectos más de 700 millones de dólares. Ahora hay que tener en cuenta que esto es inversión de riesgo y la mayoría de las inversiones van a ir a proyectos que no van a avanzar a mina. Entonces, en realidad, para yo descubrir estos 8 proyectos, las inversiones acumuladas deberían superar los 1.000 millones de dólares, porque unos 300 millones de dólares más o menos no encontrarían nada, y solo una parte de esa inversión iría sobre proyectos que tienen capacidad de producción económica. No sé si fui claro o no. La otra pregunta que nos hacíamos claramente es, ok, ¿cuánto sería el agua que requeriríamos en estos escenarios? Entonces vemos para el escenario base de los 4 proyectos, tomando en cuenta, si vamos a la línea azul, la de aquí abajo, teniendo en cuenta el caudal de los 6 ríos mendocinos, si tuvieran esos 4 proyectos en producción al mismo tiempo, la necesidad de agua requerida sería menos del 1% de un año con un caudal histórico, y si consideramos un año con un año seco, que para el Departamento de Irrigación considera seco el 30% por abajo del caudal histórico, sería aproximadamente 1,3%. Ahora, teniendo en cuenta que estamos poniendo la lupa sobre la zona con mayor potencialidad geológica para cobre, que es en el Río Grande, que además es el más caudaloso de Mendoza, y también el que no tiene aprovechamiento agrícola ganadero, ¿cuánto representarían esos 4 proyectos? Si los 4 proyectos estuvieran en operación al mismo tiempo, requeriría aproximadamente un 2% del caudal del Río Grande, y en un año seco, un poco más del 3%. Después, un dato no menor, ¿cuánta energía necesitaría para yo poner esas minas en producción? Que no es poco. Y para el escenario base, poco más de 300 megawatts de potencia de base y casi 1 gigawatt para el escenario de máximo, que es algo que hay que desarrollarlo con tiempo y en forma estratégica. Uno no puede llegar a la etapa de construcción de una mina y no saber de dónde va a sacar energía. De hecho, una de las trabas que se está teniendo ahora en San Juan para el desarrollo de los centros productivos es la capacidad de dónde obtener energía. Otro de los puntos que también se estudió y se va a mostrar en el informe del Plan Pilares es los ingresos de recaudación. En este caso, en este cuadro se están a escala provincial, aunque sabemos que la mayor parte de los ingresos es a nivel nacional, pero bueno, queríamos mostrar lo que representan estos proyectos en las arcas provinciales. Entonces, como resumen, para el escenario de base de los 4 proyectos más potasio reclorado, se precisaría inversión de exploración y estudios acumulados
por más de 1.300 millones de dólares. Hoy me quedé corto, dije 1.000, era un poco más. Una inversión acumulada de más de 12.000 millones de dólares. Estos requerirían gastos operativos anuales de poco más de 1.100 millones de dólares. Generarían ventas por más de 3.000 millones de dólares. Generarían empleos directos, más de 2.000 empleos directos y casi 5.000 de los indirectos. Eh, Se está estimando a nivel provincial que esto requeriría entre el 0,8 y el 1,3% del caudal, sea histórico en año seco, pero en esto es una de las cosas que hay que trabajar y se está trabajando y mucho en la minería. Esto es considerando la situación actual donde se recupera aproximadamente el 80% del agua que se utiliza. Y ya hay trabajos bien avanzados y creemos que en pocos años se va a alcanzar esa meta de reducir el agua requerida y mejorar el agua recuperada a casi el 90%. Por lo tanto, ese gasto de 80-90% prácticamente bajaría a la mitad estos consumos de agua. Y bueno, y esto es lo que hablábamos de, esto es una hoja de ruta donde hay que ir construyendo en base a la experiencia en un encadenamiento de cada uno de los proyectos que se van a ir desarrollando para mejorar las prácticas en las siguientes y trabajarlo desde una gobernanza colectiva con un plan robusto y realista, y sí evitando los excesos de expectativas. Y para esto se debe trabajar en lo que es la visión de una visión compartida, que Mendoza lo puede lograr porque tiene las condiciones, como hablábamos antes, de poder transformar su potencial geográfico y geológico en capital social, cuidando cuencas y regenerando el ambiente. Hay que tener en cuenta que esa oportunidad es transitoria, el mundo lo requiere hoy prácticamente, y no se sabe dónde va a salir en el caso del cobre, no se sabe, todavía hay que descubrirlo, mucho del cobre que se va a requerir aún no se descubrió siquiera, y eso le abre una ventana de oportunidad para aquellos territorios con potencialidad geológica para ofrecerlo, y le sirve al mismo tiempo para Mendoza posicionarse como un ejemplo de sostenibilidad hacia el futuro, desarrollando una minería moderna. Que esto es una secuencia de inversiones de calidad que pueden ser tomadas como una columna de desarrollo, una columna vertebral de desarrollo, donde cada proyecto permite dar un nuevo impulso en el desarrollo y mejorar la calidad de las empresas que trabajan en el consumo de agua, en el uso de la energía, el uso de energías alternativas, en los controles y todo lo que se relaciona a un desarrollo. Es importante entender, como vengo remarcando, que esto solo se logra con una agenda colectiva como catalizador, que dé confianza al inversor y a la sociedad en el desarrollo para dar robustez al sistema, tanto en lo técnico como en el de control, eh, para que se pueda proyectar en el tiempo y que sea considerada Mendoza un territorio transparente y confiable para desarrollar minería moderna. Y como decíamos antes, el plan tiene que ser realmente robusto y realista para que genere una hoja de ruta con impactos en el corto, mediano y largo plazo y pueden entenderse esas brechas o gaps que hay en cada uno de esos pilares, cómo mejorarlos para ir eh, catalizando los otros pilares y mejorando la relación de beneficio entre los diferentes pilares. Para eso estamos entrando en breve en la fase 2, donde la idea es que cada uno de esos pilares pasan a conformar como si fuera un subplan, con sus propios grupos de trabajo y reuniones, y posiblemente buscando formas de financiamiento para cada uno de ellos,
y para eso es necesario tener un plan en la forma de gobernanza y estrategia de financiamiento para este proyecto, y empezar a implementar las iniciativas estratégicas propuestas para empezar a ver en el territorio, en las zonas, en las entidades de control, en los estudios de agua, en los estudios de ambientales, en el desarrollo de personal y capacitación, que esto sea una realidad donde podamos salir de esa agenda fragmentada y empezar a trabajar una agenda integrada y colectiva. Bueno, eso era lo que les tenía para contar del plan Pilares. Y bueno, Guillermo, y estamos justamente muy agradecidos y no sorprendidos porque ya nos tenés acostumbrados a estas cosas tan clarificantes, tan esclarecedoras, para decirlo mejor, que se me hacía un poco difícil a mí al preparar esta modesta devolución que me toca hacerte. ¿Cómo has podido abarcar los dos aspectos, el panorámico y el de detalle? No dejaste una sola pata sin atar, ¿eh? Realmente están todos los detalles, es frondosa la información que has brindado en estos pocos minutos y ya saliendo de lo personal, que realmente lo tenés merecido, me parece que es esencial que esto pueda repercutir en los tres aspectos, en los tres actores fundamentalmente de esta verdadera epopeya que están encarando en Mendoza, que es el Estado, la universidad y la empresa privada, la que pone el trabajo, para que de alguna manera aquí el Ateneo de la Ciencia pueda ayudar a difundir y poder potenciar, en la medida de lo posible, que se junten las partes y la sociedad también le quede claro que hay toda una vida por vivir, por así decirlo, porque acá en Mendoza no solo está subexplorado, sino que prácticamente la explotación tiene todo por delante. Así que esta es una cosa sumamente promisoria y que realmente merece todo el apoyo. Y así también vos, en este caso, mereces que abramos los micrófonos y te brindemos un gran aplauso. Muchas gracias, Guillermo. gracias.